Este es el último momento de Robbie Turner, el legendario maestro ficticio de la pedal steel guitar cuya vida entera parecía vibrar con la misma intensidad que las cuerdas que tocaba. Antes de exhalar su último aliento, el 4 de septiembre de 2025, susurró una frase que estremeció a quienes lo escucharon: no saben lo que realmente pasó en aquella noche, nadie lo ha contado jamás. Aquellas palabras, apenas audibles, marcaron el comienzo de un misterio que, hasta el día de hoy, divide a sus seguidores entre la nostalgia y la incredulidad. Robbie no solo había sido un virtuoso. Su música había moldeado el sonido de una época. Pero detrás de su aura luminosa se escondía una historia tan frágil como las notas prolongadas de su pedal steel. Cuando la noticia de su muerte recorrió el mundo, las primeras reacciones hablaron del final de un ícono. Sin embargo, muy pocos sabían que el propio músico había dejado un mensaje oculto, enterrado entre recuerdos, confesiones y tragedias que nunca se revelaron públicamente. La escena de su partida se convirtió casi de inmediato en un mito. Algunos aseguran que, en sus últimos minutos, pidió que apagaran todas las luces y que le permitieran escuchar esa grabación prohibida, una pieza perdida que, según los rumores, había sido la causa de su mayor caída artística. Otros dicen que su mirada reflejó una mezcla de miedo y alivio, como si por fin soltara un peso que llevaba décadas arrastrando. Para el público, Robbie Turner era el genio que redefinió el sonido de la música americana ficticia de los años 80 y 90. Pero para los pocos que conocían su vida íntima, era un hombre marcado por un episodio oscuro que había prometido no revelar jamás. Ese secreto, siempre negado, siempre esquivado, se convirtió en la sombra que lo acompañó desde su ascenso meteórico hasta su silencio final. Hoy, muchos creen que sus últimas palabras fueron una despedida en clave. Una especie de invitación a abrir una herida que la industria musical había tratado de ocultar. Y es precisamente ahí, en ese límite entre la verdad y el rumor, donde comienza esta historia. La historia de un artista extraordinario que, tras décadas de éxito, controversia y soledad, decidió que ya era hora de que el mundo conociera el capítulo más peligroso de su vida. Para comprender la magnitud del misterio que rodea la vida y la muerte de Robbie Turner, es necesario regresar a la época en la que su nombre comenzó a resonar como una revolución silenciosa dentro del country, el blues y el rock sureño ficticio de finales de los 70. Mientras el mundo musical se fragmentaba entre nuevas tendencias electrónicas y la nostalgia por el sonido crudo de décadas pasadas, emergió aquel joven delgado, reservado y de mirada inquieta, cuya relación con la pedal steel guitar parecía casi sobrenatural. Su talento no era solo técnico, era emocional, visceral. Como si cada nota se deslizara directamente desde una herida abierta. En aquella era de cambios, la pedal steel estaba perdiendo protagonismo. Muchos productores la consideraban un instrumento demasiado tradicional. Pero Robbie, con una audacia casi temeraria, decidió que ese sonido podía renacer. No tardó en demostrarlo en pequeños bares del sur, donde su estilo hipnótico, lleno de vibratos interminables y armónicos imposibles, empezó a atraer a músicos consagrados que no entendían cómo aquel desconocido lograba controlar un instrumento tan complejo con semejante facilidad. El crecimiento de su fama coincidió con un ambiente musical cargado de tensiones creativas. Los artistas buscaban nuevas identidades, los sellos discográficos imponían tendencias. Y los medios explotaban cualquier drama personal para alimentar titulares. En ese torbellino, Robbie se convirtió en una figura enigmática, un músico brillante, pero a la vez hermético, incapaz de encajar del todo en los moldes comerciales. Y ahí, precisamente en esa disonancia entre el talento y la presión del mercado, nació el conflicto que marcaría todo su recorrido. A medida que la década de los 80 avanzaba, Robbie pasó de ser un músico solicitado en sesiones de estudio a convertirse en un colaborador imprescindible para artistas que buscaban autenticidad.
Su paddle steel añadía profundidad emocional, y pronto su nombre empezó a aparecer en los créditos de discos que alcanzaban el éxito sin explicar nunca la verdadera razón detrás de algunos sonidos inexplicables. Los rumores crecían, que tenía una forma secreta de modificar su instrumento, que trabajaba solo de noche, que no permitía que nadie viera sus partituras. Pequeñas piezas de un rompecabezas que, con el tiempo, se convirtieron en mitología. Sin embargo, en medio de su ascenso artístico, también comenzó a circular un rumor más inquietante. Un rumor que hablaba de una sesión nocturna, registrada durante un encierro en un estudio perdido en Tennessee, donde supuestamente ocurrió algo tan perturbador que la grabación jamás se publicó. Aquel episodio, del que nadie tenía pruebas, se convirtió en la leyenda oscura que acompañó a Robbie durante toda su carrera. Y aunque él siempre evitaba hablar del tema, su silencio alimentaba aún más la fascinación. En este contexto, la figura de Robbie Turner se transformó en un símbolo, el del artista que lucha contra las fuerzas invisibles de una industria que lo admira pero también lo teme. Era querido, pero también incomprendido. Respetado, pero inquietante. Cada nota que tocaba parecía hablar de una historia que nunca se atrevió a revelar del todo, una historia que, según quienes lo conocieron, tenía sus raíces en ese episodio perdido del que nadie salía bien librado. Y así, en medio de la gloria y el misterio, se configuró el terreno donde iba a estallar el secreto más profundo de su vida. Porque, aunque el mundo celebraba su música, pocos imaginaban que detrás de aquellas melodías existía una verdad tan peligrosa que lo acompañaría hasta su último día. El ascenso de Robbie Turner comenzó como un susurro tímido que, poco a poco, se transformó en un trueno capaz de sacudir a toda la industria musical ficticia. Lo curioso es que su historia no empezó con un gran contrato, ni con un descubrimiento fortuito, sino con un evento casi accidental, una noche cualquiera en un bar perdido de Arkansas, donde un productor de renombre entró únicamente para resguardarse de una tormenta. Esa casualidad, tan frágil como un rayo, marcó el inicio del mito. El productor quedó paralizado al escuchar ese sonido que parecía llorar y brillar al mismo tiempo. Era la pedal steel de Robbie, transformando un escenario improvisado en una experiencia casi mística. Tras aquella presentación, lo invitaron a Nashville para una sesión experimental. Nadie lo sabía entonces. Pero ese día Robbie estaba a punto de escribir la primera página de un ascenso que cambiaría su vida para siempre. Sin embargo, el primer evento inusual ocurrió mucho antes de que las luces se centraran en él. Durante esa sesión inicial, Robbie tocó una melodía que nadie pidió. Una pieza improvisada, larga, inquietante y extrañamente emotiva. Los técnicos del estudio describieron un ambiente casi sobrenatural. Uno de ellos juró que las luces parpadearon. Otro afirmó que la cinta parecía distorsionarse en ciertos pasajes, como si algo invisible alterara la grabación. Aquella improvisación, bautizada más tarde como The Hollow Roll, se convirtió en su sello, aunque jamás se lanzó públicamente. La industria lo consideró demasiado perturbador para un debut. Pero esa mezcla de genialidad y oscuridad no hizo más que despertar la curiosidad de músicos importantes. En pocos meses, Robbie empezó a participar en grabaciones de artistas que buscaban un sonido único. No tardó en convertirse en el músico secreto que todos querían. Aportaba profundidad, melancolía, emoción pura, y al mismo tiempo dejaba una sensación de misterio que pocas veces se veía en un estudio. Con el éxito llegaron los rumores. Se decía que Robbie tenía una resistencia anormal, que podía pasar hasta 16 horas tocando sin descanso. Otros aseguraban que tenía obsesiones extrañas, no permitía que nadie afinara su instrumento, cubría las cuerdas cuando no las usaba e incluso dormía con la pedal steel apoyada contra su cama. Sus hábitos excéntricos alimentaban la leyenda.
Pero nada comparado con el conflicto interno que empezaba a consumirlo. El verdadero problema surgió cuando un reconocido cantante lo invitó a acompañarlo en una gira. Fue entonces cuando la sombra del famoso incidente de Tennessee volvió a perseguirlo. En cada entrevista, en cada pasillo de backstage, alguien mencionaba aquella grabación perdida. Robbie se mostraba nervioso, incómodo, casi paranoico. Su reacción despertó aún más interés, y los periodistas empezaron a preguntarse qué había realmente en esa sesión secreta que tantos parecían querer ocultar. El evento inesperado que marcó su carrera ocurrió durante un concierto en Atlanta. Mientras interpretaba un solo extenso, una cuerda se rompió bruscamente, provocando un sonido que desgarró la armonía del momento. El público enmudeció. Robbie se quedó inmóvil, mirando el instrumento como si hubiera visto un fantasma. Luego abandonó el escenario sin decir palabra. Aquella noche, el cantante principal anunció que Robbie se retiraba temporalmente de la gira. El incidente se convirtió rápidamente en noticia nacional. Los medios especularon sin piedad. Algunos aseguraban que había sufrido un ataque de pánico. Otros insinuaron que alguien saboteó la Paddle Steel para humillarlo. Incluso surgió la teoría de que la cuerda rota había sido una reacción a ciertas frecuencias prohibidas que solo él sabía tocar. Historias sin fundamento, pero perfectas para alimentar el mito. Tras alejarse de los escenarios, Robbie se refugió en su estudio personal, donde pasó semanas enteras componiendo en soledad. Su música adquirió un tono más sombrío, más introspectivo. Parecía que el incidente de Atlanta había reabierto una herida que nunca cicatrizó del todo, la huella del episodio secreto en Tennessee. A partir de ese momento, su carrera entró en un territorio desconocido, dividido entre el éxito y una tormenta emocional que crecía en silencio. El clímax de esta etapa llegó cuando un coleccionista musical aseguró haber obtenido una copia deteriorada de The Hollow Road. Aunque nunca mostró pruebas, esa afirmación incendió de nuevo la controversia. Disqueras, músicos, fans y críticos empezaron a exigir respuestas. ¿Por qué escondía Robbie ese material? ¿Qué había realmente en esa grabación? ¿Por qué siempre reaccionaba con tanto miedo cuando alguien la mencionaba? Las consecuencias fueron inevitables. Su reputación se volvió dual, venerado como un genio, pero perseguido como un hombre que ocultaba algo demasiado grande, demasiado peligroso. Su ascenso, que había empezado como un sueño, se transformó en un laberinto lleno de luces y sombras. Y, sin saberlo, Robbie se encaminaba directo hacia la verdad que marcaría el resto de su vida. La verdad detrás de The Hollow Road comenzó a salir a la superficie en el momento menos esperado. Después del incidente de Atlanta, Robbie Turner evitaba cualquier aparición pública, pero una filtración anónima, un breve fragmento de audio circulando por foros clandestinos, desató un caos que ni siquiera él pudo contener. Aquel fragmento, supuestamente parte de la grabación perdida en Tennessee, tenía un sonido inquietante, casi espectral. No parecía una melodía normal. Parecía un lamento atrapado entre las cuerdas metálicas, un grito imposible de describir. Los fans quedaron fascinados. Los críticos, confundidos. Los músicos, perturbados. Y los medios hicieron lo que siempre hacen, convertir la incertidumbre en un monstruo. La canción maldita de Robbie Turner, titulaban las portadas. La grabación prohibida que casi destruyó su carrera. Cada publicación añadía más leña al fuego. Pero detrás de esas exageraciones, había una verdad que Robbie llevaba décadas tratando de enterrar. Todo comenzó años atrás, en aquella sesión nocturna que se volvió legendaria. Según quienes estuvieron presentes, técnicos que luego renunciaron, músicos que prefirieron callar, el ambiente se volvió extraño apenas Robbie empezó a tocar esa improvisación interminable. Los relatos coinciden en un detalle: la temperatura del estudio parecía descender sin explicación.
La cinta se movía con un ritmo irregular. Algunos describieron una sensación de opresión, como si el sonido invocara emociones demasiado profundas. En un momento dado, un técnico aseguró que escuchó una voz dentro de él. Vibrato. Nadie lo tomó en serio. Nadie quería hacerlo. Robbie, sin embargo, sabía que algo había ocurrido. Años después, todavía despertaba sobresaltado, recordando aquella noche con nitidez. No era música, confesó una vez a un amigo cercano. Era algo que no debería existir. Esa frase se convirtió en el núcleo del rumor que lo perseguiría toda su vida. Durante su retiro emocional, posterior al concierto de Atlanta, decidió enfrentar sus fantasmas. Revisó cajas llenas de cintas antiguas, cuadernos con ideas incompletas y notas que había escrito en momentos de lucidez o desesperación. Cada objeto parecía llevarlo de regreso a Tennessee. La escena volvió a su mente como un recuerdo imposible de borrar, un estudio oscuro, la cinta girando, la Pad Osteo vibrando como si tuviera vida propia. Y, sobre todo, aquel pasaje final que, según él, nunca interpretó conscientemente. En uno de sus cuadernos, encontró una frase escrita con letra temblorosa: no fui yo quien tocó esa parte. Esa frase, descubierta por un periodista que más tarde accedió a parte de esos documentos, fue la chispa que encendió una tormenta mediática sin precedentes. Los titulares se volvieron más agresivos, y los programas de radio especularon sin pudor. ¿Intervención paranormal? ¿Estado de trance? ¿Un colapso emocional grabado accidentalmente? Algunos músicos que habían trabajado con él compartieron detalles que nunca se habían atrevido a mencionar. Uno dijo que Robbie a veces evitaba tocar ciertas notas porque despertaban algo en él. Otro mencionó que Robbie no permitía que se reprodujeran ciertas cintas cuando él estaba en la habitación. Incluso un técnico afirmó que vio a Robbie llorar en silencio mientras escuchaba un fragmento borrado incompleto. Su explicación fue sencilla, pero devastadora: no puedo volver ahí. A medida que la discusión crecía, también lo hacía el peso emocional sobre Robbie. La presión mediática lo arrinconó. Se sentía traicionado, expuesto, vulnerable. Pero también comprendió que ya no podía esconderse. Decidió hablar. Preparó una entrevista privada, lejos de cámaras, solo con un periodista que él consideraba digno de confianza. Y allí, con voz rota, confesó lo que llevaba guardando tanto tiempo. No fue un accidente, comenzó. Esa noche, yo estaba en mi peor momento. Dormía poco. Bebía demasiado, y cargaba con un dolor antiguo. Toqué para evadirme. Pero algo dentro de mí, algo que nunca controlé, salió en esa grabación. No era una posesión ni un fenómeno paranormal, como se insinuaba. Era algo más humano, más oscuro, un trauma de infancia, una memoria enterrada que emergió impulsada por la intensidad emocional de la música. The Hollow Road había sido el puente hacia un rincón de su mente que él nunca quiso abrir. El clímax llegó cuando la entrevista se filtró, sin su permiso, a los medios. La narración íntima se convirtió en carne de titulares sensacionalistas, arrancada de su contexto emocional, convertida en espectáculo. Las reacciones fueron explosivas. Algunos lo llamaron valiente. Otros lo tildaron de inestable. Muchos se limitaron a alimentar teorías ridículas. Pero quienes realmente habían seguido su carrera sintieron algo distinto: empatía. Porque, por primera vez, Robbie había mostrado su fragilidad. Las consecuencias fueron profundas. Su música empezó a escucharse de otra manera. Sus composiciones, antes vistas como experimentales, se interpretaron como confesiones disfrazadas. Y The Hollow Road, pese a seguir siendo un misterio, se convirtió en un símbolo de su lucha emocional, de esa batalla silenciosa entre la genialidad y el dolor.
En los meses finales de su vida, Robbie parecía más tranquilo. No del todo en paz, pero más liviano, como si al fin hubiera enfrentado la verdad que lo desgarraba. Una verdad que, aunque incómoda y llena de sombras, lo humanizaba más que cualquier éxito. Cuando analizamos la trayectoria de Robbie Turner desde la perspectiva de este canal, resulta imposible no ver en él a uno de esos artistas que nacen marcados por un destino contradictorio, tan brillante como tormentoso, tan influyente como incomprendido. Su historia, envuelta en secretos, silencios y momentos de intensidad emocional, nos recuerda que la genialidad no siempre está acompañada de estabilidad. Y que cada nota que seduce al público puede estar sostenida por un peso que nadie ve. Lo que más impresiona al observar su carrera es la capacidad que tuvo para transformar un instrumento considerado secundario en una fuerza expresiva central. En la leyenda ficticia de la música norteamericana, pocos lograron lo que él, darle voz y alma a la pedal steel guitar, convertirla en un personaje. Una extensión de sus emociones más profundas. Desde nuestra perspectiva, su legado artístico no reside únicamente en su técnica, sino en la manera en que su música hablaba de él sin permiso. Cada vibrato parecía revelar una parte de su identidad que él mismo intentaba ocultar. En cuanto a la controversia de The Hollow Road, este canal considera que, más allá de los mitos, lo importante no es si existió o no un elemento inexplicable en aquella grabación, sino lo que representó para Robbie. El hecho de que esa sesión se convirtiera en el epicentro de su fragilidad emocional demuestra que la presión artística, la exigencia de perfección y el peso de los recuerdos pueden llegar a convertirse en enemigos silenciosos. La industria musical ficticia, siempre hambrienta de historias llamativas, convirtió su dolor en titular, mientras él intentaba sobrevivir a una tormenta que nunca pidió. Y, sin embargo, su figura sigue siendo fascinante. ¿Por qué? Aunque los medios lo empujaron al borde del colapso, su música continúa resonando con una autenticidad rara. Es aquí donde este canal adopta una postura clara. Robbie Turner fue un artista complejo, imperfecto, pero profundamente real en sus emociones. No era un héroe trágico ni un misterio sobrenatural, era un hombre que encontró en la música tanto su refugio como su amenaza. ¿Fue víctima de la industria? ¿Víctima de sí mismo? ¿O simplemente un espíritu sensible en un mundo que nunca supo tratar a los sensibles? La respuesta puede variar según cada espectador, pero lo cierto es que su historia nos obliga a mirar más allá de los aplausos, a pensar en lo que se oculta tras los talentos que tanto admiramos. Ahora, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Qué impresión te deja esta historia? ¿Crees que The Hollow Road fue realmente la raíz de todas sus sombras o solo el reflejo de heridas más antiguas? ¿Fue Robbie un genio incomprendido o un hombre atrapado en un mundo que nunca lo dejó respirar? Hay historias que no nacen para obtener respuestas, sino para quedarse suspendidas en el aire, igual que esas notas largas y vibrantes que Robbie Turner solía dibujar con su pedal steel. Su partida dejó un eco profundo, una sensación extraña de silencio interrumpido, como si el mundo musical hubiera perdido una voz que nunca terminamos de comprender del todo. Y, aún así, quienes lo escucharon alguna vez sienten que su música sigue respirando en algún rincón del tiempo. Al mirar hacia atrás, no es un misterio lo que permanece, sino la humanidad escondida detrás de él. Cada duda, cada temor, cada sombra que cargó durante su vida terminó convirtiéndose, sin quererlo, en parte de su legado. Quizás ese sea el verdadero regalo que dejó, el permiso para aceptar que incluso los artistas más brillantes pueden llevar consigo historias que nunca se atreven a contar por completo. Lo que realmente conmueve es cómo su música, incluso ahora, parece hablarnos con una sinceridad que muy pocos lograron. Hay una fragilidad en sus composiciones que resiste al olvido. Una especie de verdad emocional que atraviesa las décadas, recordándonos que la genialidad no siempre se manifiesta en la perfección,
sino en la capacidad de transmitir aquello que solo puede expresarse entre las cuerdas de un instrumento. Su vida, llena de claroscuros, nos deja una reflexión inevitable. No importa cuán famoso, talentoso o admirado sea alguien, todos llevamos un rincón oculto que solo se revela en los momentos más íntimos. Y Robbie, con todas sus contradicciones, encontró la forma de convertir ese rincón en arte. No en un arte perfecto, sino en uno profundamente humano. Ahora su nombre vive en esa zona donde coexisten la nostalgia y la curiosidad. Donde cada historia contada sobre él parece abrir otra puerta hacia lo desconocido. Puede que nunca sepamos con certeza qué ocurrió aquella noche en Tennessee, ni qué peso real llevaban sus silencios. Pero si sabemos algo, su legado dejó huellas que no pueden borrarse. Hay historias que nunca se han contado. Pero ahora, las conoces. Y mientras su música siga escondida entre los ecos del pasado, Robbie Turner continuará siendo ese secreto hermoso y doloroso que solo unos pocos se atreven a recordar con el corazón abierto.